Buenos días, chicos, ¿qué tal? Estamos en el aula 24. Me confirman que estoy bien. Estamos en el horario de literatura. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, que era básicamente información sobre literatura del siglo XVI y XVII en España. Buenos días con todos. Entonces, me avisan por favor que está todo bien con el audio, con la señal. Me avisan también si hubiera alguna interrupción o alguna dificultad para la conexión. ¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno, se escucha bien entonces. Perfecto. Entonces, espero que estén bien. Hoy día vamos a retomar literatura española. Muy buenos días con todos. La semana pasada habíamos dicho que la literatura española empezaba en el medioevo y continuaba con la etapa del siglo de oro, que en nuestro caso vimos Renacimiento, el Lazarillo, y nos tocaría hoy día continuar con el barroco. Entonces estamos aquí, ¿no? En este punto. Después de ello vamos a ver romanticismo en España, y eso sería todo en cuanto al capítulo de literatura española. Nos quedamos acá. Luego pasaríamos ya a otro tema que sería Hispanoamérica. Pero eso lo vemos en un instante. Primero retomemos literatura española entonces. Habíamos mencionado que la literatura en los siglos XVI y XVII se denomina la literatura del siglo de oro en España porque está muy vinculado pues con el apogeo político, económico, cultural y social en general que va a tener España en estas épocas. Como consecuencia de la conquista, la invasión a América, se da pues esta época de gran esplendor, de gran realce cultural. Entonces nosotros habíamos ya avanzado Renacimiento, que es el siglo XVI, habíamos visto la novela picaresca, en particular El Lazarillo de Tormes, que es una novela sobre un niño que aprende a, digamos, sobrevivir, ¿no? En la calle, en la tutela de diferentes amos, algunos más crueles que otros. Y esa novela era un ejemplo entonces de la narrativa del siglo XVI renacentista en España. Hoy día nos corresponde continuar con Barroco, que es el siglo XVII y que está mucho más vinculado en nuestro caso a el drama español. También hay novelas, también hay poesía, también hay cuentos, pero nosotros vamos a ver una obra de teatro, una obra dramática. Entonces, vamos a detenernos en La vida es sueño, que es la obra de Pedro Calderón de la Barca. Para ello hay que destacar que el siglo XVII es una etapa en la que se ve un esplendor también pues del teatro y que aparecen muchas de estas construcciones en las que se hacen representaciones teatrales, en las que se ponen en escena obras famosas de la época. Y vamos a tener estas entonces grandes acogidas de público por parte pues del teatro de la época. Entonces son obras que van a tener gran representatividad, que van a tener un público muy amplio, van a estar muy bien representadas, ¿no? Y tienen un público diverso además. Hay público abajo que va de pie, que suele ser la gente de clases más populares, mientras que la gente más
noble o la gente con mayores recursos solía ir en los palcos de arriba, ¿no? Entonces ya comienza a haber esta diferenciación que se hace evidente en los teatros y luego ya se ha trasladado a diferentes zonas, ¿no? Pasa lo mismo en los estadios, pasa lo mismo cuando hay conciertos, ¿no? Esta idea de zonificar se hace muy popular en esta etapa porque justamente estas obras van a ser, algunas de ellas, sobre todo las obras más populares, más concurridas, van a ser de gran público, ¿no? Entonces se va a ir separando zonas para el público. Como ves, son escenarios además de madera, son construcciones de madera las que aparecen en España, que se llegan a llamar los corrales de comedia, corrales para representar obras. La principal característica probablemente de ese teatro barroco español es que hay una mezcla de tragedia y comedia. Eso implica la difusión del drama. Recordemos que lo trágico es aquello funesto, triste, con elementos muy serios y además muy marcados por la desgracia, ¿no? O hay muerte o hay desgracia en la tragedia. Y por otro lado, la comedia estaba marcada por lo gracioso, lo humorístico y el final feliz. Mientras la tragedia tenía final triste, la comedia tenía final feliz. Entonces, el drama aparece como un punto intermedio y una mezcla de elementos entre estos dos tipos de obra. Por un lado tenemos lo funesto, lo serio, lo triste que puede ser propio de la tragedia, que aparece también, ¿no? Van a haber eventos desafortunados, desgracias o injusticias, pero hay elementos cómicos. A lo largo de esta obra se mezcla con el humor. Va a haber un personaje que es el personaje gracioso, que se encarga de decir cosas jocosas, de aliviar un poco la tensión que puede haber en el público. Y como parte del personaje cómico también, o como parte del aspecto cómico, está el final feliz. Las comedias tenían final feliz, los dramas también van a tener final feliz. Entonces pueden tener eventos tortuosos, desafortunados, tristes, pero tienen un final feliz y un personaje gracioso. Aparte de esta mezcla, otra característica es que estas obras están escritas a modo de poemas, por eso es que se habla de que son obras de gran lirismo. Para lograr ese cometido, utilizan sílabas métricas, o sea, están escritos con versificación medida, ¿no? En este caso, predomina mucho el octosílabo, que es una de las formas de composición más empleadas en estas obras de teatro. No significa que sea la única, de hecho algunas obras mezclan octosílabos con otro tipo de versos, pero en el caso que estamos viendo sí va a ser la más predominante. Y en particular en La vida de sueños sí hay solo octosílabos, por ejemplo. Pero hay otras obras como Fuente de Juna, por ejemplo, que sí mezcla el octosílabo con otras formas, ¿no? Eso le da mayor ritmo, le da cierto lirismo, como habíamos mencionado, cierta musicalidad. Estas obras se representan en los corrales de comedia, que son lugares hechos para la representación escénica. Como vemos aquí en la foto, son escenarios de madera en alto, ¿no? El dibujo se veía, el dibujo anterior se veía más panorámicamente, ¿no? Este es un corral de comedia antiguo, que todavía algunos de ellos se conservan en España. Entonces, esta es una foto real de un corral de comedia ya en los años 2000. Y se representaban pues obras de teatro de modo
que alcanzaran a más público, a público más diverso, y van a tener gran acogida y gran aceptación estas obras. El autor que nos toca ver es Pedro Calderón de la Barca. Sin embargo, hay que recordar que hay varios autores importantes en la época del Barroco. Entre ellos, por ejemplo, está Cervantes, el autor de El Quijote, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote. Y dentro del mismo teatro, por ejemplo, Félix Lope de Vega, que es el autor de Fuente Ovejuna. Entonces, Calderón de la Barca, que a nosotros nos corresponde desarrollar, forma parte de una corriente que es la corriente más culta del teatro. La corriente orientada a la clase alta, que es el teatro llamado cortesano. De hecho, él es el mayor representante de este tipo de teatro. Es la mano derecha del rey, el escritor favorito del rey durante un buen tiempo, ya en su madurez va a lograr esta fama y notoriedad. Y entonces el mayor representante del teatro de la tendencia cortesana. ¿Qué significa básicamente lo cortesano? Es aquello que está vinculado a la clase pues alta, la clase en este caso pudiente, ¿no? La nobleza y el rey y su gente de confianza, ¿no? De las clases más privilegiadas. Y algo que diferencia a la gente de la nobleza con la gente del pueblo es que la nobleza por lo general pues suele estar relacionada con una mayor cantidad de recursos, un mejor acceso a la educación, mucho más en este contexto en que no todos, la gente pues del pueblo, no solía ir a todo el colegio, terminar el colegio, mucho menos a la universidad. En cambio, la gente de las clases altas, ¿no? Los cortesanos, sí solían pues tener una educación más privilegiada. Entonces la diferencia de clases y de dinero hacía también una diferencia en cuanto a la cultura y la educación. Y por lo tanto las temáticas para el teatro pues de corte, el teatro de la nobleza, es una temática a veces más intrincada, más reflexiva, una temática más filosófica que está vinculada justamente con que en este periodo hay pues mucha más, en este teatro, en esta tendencia hay mucha más educación, hay mucha más reflexión sobre ciertos temas abstractos, como el tema de la vida, la muerte, la reflexión en torno a qué es real y no en torno a esta vida que estamos viviendo, ¿no? De ahí el título de La vida y sueño. Entonces, la reflexión, el tono filosófico que se incorpora, está vinculado a este teatro más dirigido a las clases altas. También la incorporación de alegorías, o sea, ciertos símbolos en los que se representa de manera pues figurada, ¿no? A modo de figuras se representan ciertos conceptos, ciertas nociones. Por ejemplo, cuando te dice que la vida es un teatro, ¿no? Está usando ciertas concepciones a modo de símbolos, de figuras literarias. Cuando te dice también que la vida es un sueño, cuando estamos hablando de que tal vez esto que vivimos, que acontecemos, es irreal, es un engaño, es una mentira. Todo eso es una gran alegoría. Y por otro lado, la
la obra teatral está escrita como si fuera poema. Los diálogos son escritos a modo de poemas. Y por ello es que se habla de un mayor lirismo y una búsqueda de que el poema sea, o de que el diálogo sea perfecto, ¿no? Entonces, más a modo de poesía están escritos y buscan la perfección, la poesía, que los diálogos son escritos a modo de una poesía culta. Es básicamente esto. La perfección formal es que se siguen muchas de las normas y principios de la poesía culta. Desde que estamos hablando de teatro, y ahora que leamos los diálogos nos vamos a dar cuenta, se siguen estos preceptos líricos. La vida y sueño es una obra entonces del género dramático, hemos dicho es teatral, que constituye un drama filosófico porque hay una reflexión en torno al tema de la vida y del engaño, ¿no? De qué es real y qué no es real, de la realidad y la irrealidad. Además, esta obra está dividida en 3 actos, que es más típico de las obras españolas. Si recuerdan, en Shakespeare habíamos dicho 5 actos, ¿no? Las obras inglesas de esta época eran más extensas. Esta obra está dividida en 3 actos y, como les mencioné, está escrita con versos octosílabos y rimas perfectas además. O sea, esto le da lo que mencionábamos que era el mayor lirismo, el mayor perfeccionismo formal. Veamos un poco su argumento. La vida y sueño es una obra del siglo XVII que trata sobre un joven encarcelado que no conoce pues el origen de su castigo, de por qué ha sido aprisionado de esta manera tan cruel, porque además está totalmente privado de el contacto con las personas. Y no solo está en una prisión, sino que está con unas cadenas, ¿no? O sea, sumamente asegurado que no se puede escapar. Lo que es especialmente cruel del caso de este joven es que la mayoría pues de prisioneros saben por qué están allí, ¿no? Tienen, o al menos tienen una sospecha, han cometido un crimen, han hecho alguna fechoría, han matado a alguien o han hecho daño de alguna forma. Pero Segismundo, que así se llama este joven prisionero, no le ha hecho daño a nadie, no ha cometido ningún crimen y no entiende por qué está encerrado. Y lo peor de todo es que tiene mucha claridad sobre estos conceptos de justicia y libertad. Y tiene mucha claridad y conoce pues lo terrible de su situación porque está encerrado, pero ha tenido una buena educación, cosa que no solía pasar con la gente pobre o los prisioneros comunes, ¿no? Él ha vivido encerrado desde que recuerda, desde que era un niño, y ha tenido un maestro que le ha enseñado pues a leer, a reflexionar, y tiene allí incluso en su celda una serie de libros sobre los que puede estudiar, ¿no? Entonces, este profesor que le ha tocado a Segismundo es un ayudante del rey. Y nosotros nos vamos a enterar que Segismundo es en realidad el hijo del rey, o sea, el príncipe, que no sabe, pues, desconoce esa situación y que está encerrado ahí toda su vida. Aparece un día en el palacio 2 forasteros, una chica con su sirviente, una joven con su sirviente, que aparecen en el palacio, buscando al rey en el castillo, pero
se confunden de torre y en una torre adyacente es donde está Segismundo encarcelado. Entonces nos damos cuenta que encima es un prisionero más inusual porque está muy cerca al palacio, ¿no? Y esto es porque el rey ha querido tenerlo cerca. Entonces, de casualidad y por error, llegan hasta allí y Segismundo les pregunta quién es, ¿no? Y por qué está encerrado. Y como ellos no saben y él tampoco, y él les dice que él tampoco, pues les pide de manera bastante urgente que averigüen, ¿no? Que averigüen por qué está allí y quién es él. Esta joven que había venido pues de visita al palacio va a ir donde el rey a preguntarle quién es este inusual prisionero. Y el rey va a decidir contar la verdad y lo que va a revelar va a dejar a toda la corte pues bastante sacudidos, ¿no? Bastante sorprendidos. Él revela que cuando su hijo era apenas un bebé, los astros le profetizaron, los astrólogos, ¿no? Que leían los astros, le profetizaron que iba a ser un joven tirano, un mal rey, por lo tanto, bastante violento, injusto, un tirano, que por lo tanto, pues, no iba a poder gobernar bien. Y el rey, para evitar pues esta situación en el futuro, decide encerrar al hijo. No encuentra otra solución, otra mejor solución que aprisionarlo, y así lo ha tenido toda su vida el pobre Segismundo. Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, la gente en el castillo le va a pedir que lo libere y que le dé una oportunidad. Después de todo, es el verdadero príncipe. Debería siquiera intentar gobernar. Otro punto importante es que el rey está buscando un heredero, porque supuestamente no tenía hijos, ¿no? Y había mandado a traer a su sobrino de otro país, pero que gobierne pues el verdadero príncipe es lo que la mayoría quiere, ¿no? No quieren que venga un extraño, además extranjero de otro país, a gobernar. Entonces el rey va a decidir soltar a Segismundo, lo van a dopar con unas hierbas, lo duermen y lo van a llevar a palacio y decirle pues que él es el rey, el príncipe, perdón, ¿no? Le van a contar que él es el príncipe, y cuando Segismundo se queja o reclama saber cuál es la verdad y por qué estaba encerrado y ahora está libre y por qué ahora lo tratan como el rey o el príncipe cuando siempre lo han tenido pues encerrado, presionado, la gente, los ayudantes y sirvientes del palacio tienen que decir que Segismundo siempre ha sido el príncipe y siempre ha estado libre. Cosa que no es cierto, pero es lo que van a tener que decirle por orden del rey, ¿no? Es lo que les encarga que le digan al príncipe. Entonces Segismundo obviamente no se va a creer esa mentira. Todos le van a decir, tú siempre has sido el príncipe y siempre has vivido en palacio. Seguramente lo que ha pasado es que has soñado que eras un prisionero, ¿no? Debes haber tenido una pesadilla, un mal sueño, ¿no? Pero Segismundo pues no se lo cree y va por allí preguntando y preguntando hasta que se encuentra con su mismo profesor, el que siempre lo había educado, ¿no? Y el profesor también le responde lo mismo, porque es lo que están pues instruidos a contestar, de que Segismundo siempre ha estado libre y que seguramente ha soñado que era un prisionero. Como Segismundo sabe que eso no es cierto y que su profesor le está mintiendo, decide pues
irse a los golpes con él. Básicamente se descontrola y muy violentamente pues lo comienzas a maquiar y a tratar de sacarle la verdad de la fuerza. Y finalmente, en medio de su golpiza, él se va a ir por una baranda, el, el ayudante del rey, ¿no? Se va a caer por una gran ventana, una baranda, y Segismundo va a quedar pues como el hombre violento y enloquecido que habían vaticinado que era. Entonces el rey decide volver a encerrarlo, lo vuelven a dopar, lo vuelven a aprisionar y a ponerle sus cadenas. Y el pobre Segismundo, ahora encerrado, comienza a reflexionar sobre esta idea de que la vida es engañosa y cruel, porque justamente es lo que le ha pasado, ¿no? Él ha estado encerrado tanto tiempo y luego lo han soltado solamente para jugar un poco con sus emociones, ¿no? No le han dicho la verdad, lo han tenido nuevamente engañado ahora afuera, pero engañado también. Y el pobre Segismundo no entiende nada, no sabe qué es lo que pasó, si todo ha sido un sueño, piensa que tal vez lo de ser príncipe, lo de estar en palacio, eso puede que haya sido un sueño, ¿no? Entonces, en medio de su reflexión, suelta este famoso monólogo que está en el acto 2 y que le da el título a la obra. Segismundo comienza reflexionando, ¿no? Dice, sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Básicamente, pues, Segismundo, desencantado de la vida, ¿no? Y de sus vivencias terribles que ha tenido que atravesar, comienza pues a reflexionar sobre el hecho de que todo es un gran sueño o un gran engaño, ¿no? El rico sueña ser rico, el pobre sueña ser pobre, todos sueñan lo que son, dice. Él soñó pues que había sido príncipe, pero ahora sueña que es prisionero. Y de esa manera se da cuenta pues que hasta cierto punto la vida es un engaño cruel, ¿no? Puede ser muy hermosa, un frenesí, una emoción, una alegría, puede ser una ilusión, también puede ser una ficción, o sea, una mentira, un engaño. Y en medio de estas reflexiones, cuando él se encuentra pues te decía, desencantado de lo que está sucediendo, resulta que la gente del pueblo de Polonia, porque la obra está ambientada en el reino de Polonia, ¿no? La gente se va a rebelar, eh, comienzan a haber muchas revueltas en contra del rey, porque se han enterado que hay una persona encerrada que resulta es el mismo pues príncipe. Entonces dicen, ¿cómo es posible que vamos a tener un príncipe verdadero que está encerrado mientras viene a querer gobernarnos un extranjero, ¿no? Supuestamente iba a gobernarlos el sobrino del rey.
Entonces, bueno, la gente se está rebelando y van a ir a ver al mismo Segismundo y van a ir a liberarlo, proclamándolo su verdadero rey y pidiendo que haya justicia, no solamente con la liberación de Segismundo, sino que van a capturar como prisionero al rey Basilio, al papá. Y una vez que lo han capturado, se lo van a ofrecer como prisionero al mismo Segismundo, ¿no? Entonces a Segismundo le dicen, mira, este es tu padre, todo este tiempo te he tenido encerrado, le cuentan la verdad, ¿no? Tú eres el legítimo heredero. Y él, pues, ha hecho toda esta injusticia, ¿no? Y Segismundo se supone que debería, pues, buscar algún tipo de venganza, ¿no? Porque, lógicamente, el papá lo ha tratado mal, lo ha tenido injustamente encarcelado y la gente a cierto punto espera que Segismundo va o matar o encarcelar a su propio padre. Pero el final, recordemos del drama, el final es feliz. Entonces va a haber una escena de reconciliación en que Segismundo decide perdonar a su padre y el rey pide perdón y le dice a Segismundo que él es el legítimo heredero y que debe asumir el reino, ¿no? Que debe asumir el mandato sobre Polonia. Entonces hay esta representación en la vida de sueño de un joven que pese a la injusticia a la que ha sido sometida, pese a que pues podría buscar venganza, ¿no? Que sería tal vez lo más esperado, en realidad lo que hace Segismundo es perdonar y con ello demuestra que los vaticinios, las profecías que decían que él iba a ser un tirano o un hombre injusto, eran mentiras, ¿no? Que todo lo contrario, es un joven bastante sensato y justo, y que una vez que sabe toda la verdad puede intentar al menos comprender a su padre y perdonarlo. Los temas principales de esta obra, el primero tiene que ver con la existencia entre la realidad y la mentira, entre la vida y la ficción. ¿Qué es verdad y qué es un engaño, ¿no? En esta existencia que a veces parece cruel, como le va a pasar al pobre Segismundo, como le va a parecer al pobre Segismundo, él se pregunta, ¿no? ¿Por qué tanta realidad hay en este mundo, en esta dimensión que llamamos vida? Y eso es muy típico de las preguntas barrocas. Los barrocos están siempre cuestionándose sobre elementos un poco más filosóficos, además sobre dualidades que puedan existir, ¿no? Entonces la realidad y la irrealidad, lo verdadero y la mentira, ¿no? La vida y la ficción. O sobre algunas otras dualidades barrocas también existen, como el ser, el parecer, lo constante y lo pasajero, ¿no? Entonces esta es una de esas dualidades que se van a cuestionar, en este caso en una obra teatral. Y otra temática importante es la libertad para elegir nuestro propio destino, que es el libre albedrío. A diferencia de las obras griegas, y eso es algo que hacen los españoles, que marcan pues una distancia acá, a diferencia de las obras griegas en que el destino era lo que determinaba cómo iba a pasar las cosas, el destino era lo que determinaba qué sucedía con el ser humano. En los españoles eso cambia, ¿no? Hay un cuestionamiento de que podemos
vivir, podemos elegir libremente nuestro destino. El destino no nos determina tajantemente lo que va a suceder. Podemos cambiarlo, y en ese sentido es que se habla de libertad, de albedrío, de libre albedrío. En el caso de Segismundo eso es aún más importante, se enfatiza más, porque él ha sido tanto tiempo privado de su libertad, digamos, física y real, ¿no? Ha estado tanto tiempo encerrado y no tiene libertad, pero es un joven que dentro de todo está libre en su mente, ¿no? Él elige libremente ser más generoso y más bondadoso con su padre, no solamente dejarse guiar por las expectativas de otros o por las profecías, sino que pues actúa con bondad y perdona al papá. Entonces se desafía esta noción de la predestinación, que es algo en lo que cree mucho el rey Basilio, pero que al final no se cumple. Y también se puede observar las luchas por poder, ¿no? Esta noción de que queremos que el heredero legítimo, el príncipe legítimo, asuma el trono, que no sea cualquiera, que no sea un extranjero, que no sea el sobrino, que sea el hijo, el príncipe verdadero. Entonces, también se está ahí observando como un tema secundario el aspecto político o del poder. Listo, hasta ahí entonces estábamos viendo el barroco. Luego del barroco español, que es siglo XVII, viene el siglo XVIII, que es neoclasicismo. Nosotros vamos a saltar ese siglo y vamos a pasar al romanticismo, que ya es finales del XVIII y más particularmente la primera mitad del XIX. Algo que sucede en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, es que se enfatizan varios de los aspectos que habíamos mencionado en el romanticismo europeo. El culto al yo o al individuo, la idea de que el escritor es un pequeño dios que puede crear libremente como quiera su obra, ya sea una obra de literatura o una pintura o una escultura. El escritor es libre de hacerlo como le dé la gana. También se exalta la naturaleza o el paisaje que habíamos mencionado en la clase de romanticismo, y se valora mucho el pasado histórico. Entonces se va mucho más hacia lo de atrás, ¿no? En la historia, lo propio, lo correspondiente al pasado. También habíamos mencionado que hay idealización del amor, del arte, de la mujer, de la naturaleza. Pero algo que acá tenemos que añadir, que vamos a notar sobre todo en las leyendas de Bécquer, es la presencia de esta preocupación o angustia en torno a lo metafísico, una preocupación en torno a lo que está más allá de este mundo. Por ejemplo, si hay, no solamente pues dentro de lo que observamos, lo objetivo que sería, ¿no?, lo racional, sino si hay algo más allá, fantasmas aparecidos o tal vez seres, criaturas mágicas, milagros, monstruos, demonios. Todo ello podría configurar un mundo de lo metafísico. Pues todo aquello que está más allá de lo físico es a lo que denominamos de esta manera. Y eso obviamente, saber o darse cuenta, porque para los románticos sí es así, ¿no? Que hay algo más, que esto no puede ser todo. Recordemos que ellos no se conforman con lo racional. Entonces no es solamente este mundo objetivo, no lo es todo. Debe haber algo más, de hecho hay algo más para ellos. Y por lo tanto eso genera gran angustia y preocupación, ¿no? Es básicamente sentirse pues ante una inmensidad de posibilidades. Entonces, ese elemento metafísico lo vamos a encontrar en las leyendas, por ejemplo. El autor
creador de las rimas y las leyendas es Gustavo Adolfo Bécquer. Sin embargo, cabe destacar que son dos tipos de composiciones bastante distintas entre sí. Ambas son románticas, obviamente comparten las características del romanticismo, pero las rimas se van a orientar más al amor, mientras que las leyendas se van a orientar más al misterio. En las rimas encontramos que son poemas muy breves, bastante sencillos, fáciles de entender. Nos referimos a esto de que son sencillos, de que se leen fácil, no tienen grandes complicaciones, ni elementos confusos, ni muchas figuras literarias, ni tampoco tienen palabras o un léxico muy complejo. Es fácil de entender, son poemas, además de tono intimista. Habíamos mencionado esto del tono intimista cuando hablábamos de Werther también. Cuando alguien nos cuenta emociones o sentimientos muy propios de una persona o de un individuo, ¿no? Bécquer nos habla del enamoramiento, de cuando se ha conocido con alguna mujer de la que se ha enamorado a primera vista, o también nos habla de alguna ruptura, como es que estaban de repente ambos tristes o ella llorando, ¿no? Este tipo de representación entonces de emociones muy, muy íntimas, muy propias de uno, es a lo que llamamos el tono intimista. Y en el caso de Bécquer les mencionaba un tema que se va a reiterar, es el amor. El amor, ya sea como idealización, también como un amor no concretado, pero que se está anhelando, que se está queriendo, ¿no?, realizar, que sería el amor, el deseo amoroso, el amor imposible, el que no se puede realizar, y el flechazo, que sería pues el amor a primera vista, ¿no?, esta aparición súbita del sentimiento amoroso. En todos los casos notamos que hay una representación bastante específica del amor y de la mujer. Hay varios tipos de mujer, por ejemplo, la mujer idealizada, ideal, que es la que es perfecta, es hermosa, es bella, es buena, todo lo bueno está allí. Hay una mujer que se funde con la poesía o que tiene las mismas características de la poesía, en tanto es hermosa, pero además es motivo de creación, es motivo de arte. Y luego está la mujer fatal, que es básicamente la mujer que no tiene sentimientos, una mujer que es mucho más indiferente, muy seductora o bella puede ser, pero no tiene sentimientos y mucho menos sentimientos amorosos. Entonces se le denomina la mujer fatal. Esos son algunos tipos entonces de personaje femenino que aparecen en sus poemas. Y aquí en Vaya vemos fragmentos de algunas rimas famosas como para identificar estos temas de la poesía, del amor. La primera que está a la izquierda, la rima 4, se habla pues de la identificación de ciertas emociones amorosas con el arte, ¿no? Te dice, mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responde el labio suspirando el labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Entonces hay aquí la noción de el intercambio de miradas, el intercambio de suspiros, el intercambio de besos, y al final todo esto dice vinculado a también la presencia de la mujer, ¿no? Mientras haya amor, que sería lo primero que menciona, el intercambio, ¿no?, amoroso, o mientras haya una mujer, todo eso es motivo de arte. La poesía, y está describiendo un tipo de poesía muy específica, que es la que él
hace, ¿no? La poesía romántica es sobre esto, ¿no? Mientras haya amor, mientras haya hermosura, mientras haya mujer, va a haber arte, porque el arte está inspirado por estas cosas bellas, que está describiendo su poética, su forma de entender la poesía misma. Y luego a la derecha tenemos otra rima en la que nos habla sobre la representación pues del amor, ¿no? Como un amor mucho más inexorable, un amor que no se termina, inapagable. Te dice, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Puede apagarse el sol, puede secarse el mar, puede quebrarse la tierra, puede llegarme la muerte, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Está esta noción de ese amor pasional, ese amor intenso, inagotable, que también es propio de la temática romántica. Ahora notemos el contraste con otras creaciones de Becker, que son las leyendas, en las que más bien te puede hablar de rimas, de criaturas mágicas o misteriosas, elementos, perdón, te puede hablar de milagros, te dije de rimas, te puede hablar de milagros, de criaturas mágicas o misteriosas, te puede hablar de fantasmas, de aparecidos, de cosas inexplicables. Entonces el romanticismo apela a diferentes emociones, puede apelar al amor, que era lo que veíamos en las rimas, como puede también apelar a el temor, ¿no? Que es lo que pasa en algunos de estos relatos, en que son relatos un poco más misteriosos o terroríficos. Entonces son una especie de cuentos, pero tienen lo que se llama el elemento legendario. No son exactamente lo mismo porque incorporan todos estos aspectos sobrenaturales, misteriosos, y además casi siempre están ambientados en tiempos pasados. Entonces lo legendario o el carácter legendario, por eso se le llama leyendas, ¿no? Tiene que ver con que no son relatos de este momento, son cosas que pasaron hace años atrás o hace siglos atrás. Se suelen ambientar en tiempos pasados. Son además relatos que muchas veces venían del propio pueblo, o sea, que se escuchaban, leyendas populares que se escuchaban en ciertas zonas de Europa y que luego se ponen por escrito y ya se popularizan, ¿no? A modo ya de relato escrito. Una de las características que incorpora Becker es la inclusión de lo grotesco, el elemento o la representación de lo grotesco. ¿Qué significa? Algo que al mismo tiempo es atractivo, hermoso, bello, pero es dañino, peligroso y demoníaco. Esa mezcla, entonces, entre lo bello y lo diabólico, lo hermoso y lo demoníaco, se va a ver explorada en diferentes leyendas. Una de ellas que vamos a ver ahora es la Jorca de Oro. Entonces, la Jorca de Oro es una leyenda sobre una pareja de jóvenes enamorados, ¿no? Al principio pareciera que se va a hablar de esta temática más idealizada, porque se nos dice que son jóvenes, son hermosos, están muy enamorados, él daría todo, ¿no? Por ella, pero de pronto la chica comienza a
tener estos comportamientos extraños y estos momentos en los que está como idas, como perdida, ¿no? Y como perdida en sus propios pensamientos. Y cuando él le pregunta qué le pasa, por qué está así, ella no quiere contestarle o prefiere pues evitarlo, ¿no? Entonces él se siente cada vez pues más apenado al verla tan triste, tan fuera de sí, y le insiste tanto en que le cuente, en que no sea, que pueda pues ser más abierta con él, le pueda decir la verdad, que ella finalmente accede y le cuenta que está teniendo desde hace un tiempo un pensamiento un tanto tortuoso, un tanto que la agobia, que la atormenta, ¿no? Y que ni siquiera pues ya puede hacer sus cosas cotidianas como siempre. Ella era una chica a la que iba mucho a la iglesia, que le gustaba pues escuchar la misa, era muy religiosa y todo, pero hasta eso le perturba ahora. Y cuenta que lo que está pues agobiándola es una joya que la Virgen tiene en, en la iglesia local, ¿no? Hay una Virgen muy grande al final del pasillo de la iglesia que tiene esta jorca de oro con piedras incrustadas, con piedras preciosas incrustadas, y de un tiempo a esta parte la chica no puede dejar de mirarlas, ¿no? Va a la misa y está todo el tiempo concentrada en la joya. Va a su casa y no deja de pensar en esta joya. Se va a dormir y tiene pesadillas con esta joya. Su última pesadilla era que la Virgen se le aparecía en medio pues de la noche, ¿no? Y le decía que pese a que la Virgen es bueno, le decía, ¿no? Pese a que yo soy solamente una estatua, ¿no? De piedra y cerámica, tengo una joya más hermosa y más valiosa de la que tú jamás vas a poder tener, ¿no? Es extraño una joven viva y tan hermosa, pero que no va a poder competir nunca pues con la Virgen, por más que sea una simple escultura, ¿no? Una simple estatua. Entonces la chica se atormenta con estos pensamientos porque siente que debe tener esa joya. La desea ya de manera demasiado fervorosa y racional, ¿no? Y el chico le trata pues de calmar y decir que está pues fuera de sí, ¿no? Que no hay forma, que esa joya está fuera de su alcance, que ni lo piense más, ¿no? Porque va a resultar en una desgracia y es un tormento inútil porque nunca va a poder pues tener la jorca de oro. Pero no sabemos cómo, porque eso no se nos cuenta. Nos dice, después de unos días, ella ha logrado convencerlo a él, ¿no? Ella se llama María y él Pedro. Entonces convence a Pedro de que vaya a la iglesia y robe la joya para ella. El plan es que él va a entrar de madrugada a la iglesia para que nadie obviamente lo pueda ver ni percibir cuando todo está apagado y solo lo ilumina la tenue luz de las afueras. Obviamente la gente está durmiendo, entonces nadie va a sentir pues que él va a irrumpir en la iglesia. Y en medio de la noche entonces se va a acercar a la Virgen y va a tomar la joya para su novia. El día en que debe hacerlo,
está obviamente Pedro muy nervioso, ¿no? Y comienza a caminar el pasillo, el largo pasillo para llegar al final donde está la Virgen. Pero en el camino se da cuenta que, como en toda iglesia, hay una serie de esculturas y cuadros y pinturas de carácter religioso, en donde hay pues seres demoníacos y también santos y demonios y ángeles y demás. Y al final de todo ello está la imagen pues de la Virgen, ¿no? Conforme va caminando, siente que estas se van moviendo, pero con movimientos muy sutiles, muy pequeños, o que lo miran, o que mueven la mirada hacia donde está él. Pero se da cuenta pues de que está casi oscuras y está muy nervioso, demasiado alterado, y que pues obviamente se está imaginando todo. Así que decide apurar, ¿no?, el paso y más rápidamente ir al final del pasillo a ver pues de una vez la jorca, ¿no?, arrancarla de la Virgen para irse de ahí. Pero conforme camina y está más cerca de la Virgen, siente unos pasos detrás de él. Y lo siente claramente y lo siente más veloces también los pasos. Entonces se pone realmente atemorizado, casi ya en shock, y decide, luego de que arranca la joya de la Virgen, decide cerrar un momento los ojos para tranquilizarse y respirar profundo antes de voltear y regresar, ¿no? Pero cuando vuelve a abrir los ojos y ve a su alrededor, está rodeado por todas estas figuras que estaban en la iglesia, pero que ahora han cobrado vida, que son apariciones de ángeles, demonios, seres, ¿no?, seres de tipo cristiano, y la misma Virgen, que todos lo miran con reproche y con una mirada castigadora. El pobre Pedro se desmaya del miedo y al día siguiente, la mañana siguiente, lo encuentran, ¿no?, cuando van a misa, lo encuentran desmayado y con la ajorca en la mano. Cuando el cura trata pues de preguntarle, de hacerlo entrar, ¿no?, en razón, porque estaba, se decía, muy alterado, el pobre chico no puede ni siquiera construir 2 oraciones con sentido. Se ha vuelto completamente loco y pues entonces la leyenda narra cómo él pierde la razón, guiado por esta hermosura diabólica de su enamorada, ¿no? Hay esta noción, como les mencionaba, de un elemento grotesco, la estética de lo grotesco, que simboliza esta mezcla de lo que es bello pero demoníaco, lo que es atractivo pero te hace daño, es peligroso, lleva a la desgracia, en este caso literalmente lo lleva a la locura. Entonces la leyenda tiene, como vemos, otro matiz, ¿no? Por más que es del mismo autor y tienen ambos de fondo el romanticismo, las leyendas y las rimas, tienen otro matiz y otros componentes. Listo, entonces hasta allí, no sé si hay alguna duda o consulta, porque ya cambiamos bastante de tema luego. Hemos terminado con España y vamos a pasar a Hispanoamérica. En nuestro caso, Hispanoamérica está representado pues por... Nosotros vamos a ver el modernismo, ¿no?, en Hispanoamérica. No me deja retroceder. Ya, estoy retrocediendo aquí a la diapositiva inicial. Hemos visto entonces el barroco
y el romanticismo en España. Con eso cerramos literatura española. Hemos cerrado un capítulo, habíamos visto universal, ahora después española, y el siguiente capítulo, el tercer capítulo, podríamos decir, de este panorama literario, es Hispanoamérica. Y Hispanoamérica está pues mucho más marcado por la presencia de nuevas formas de hacer poesía. En este caso, el modernismo es el movimiento renovador de la poesía hispanoamericana. Y luego de ver modernismo nos tocaría ver regionalismo, que ya es siglo XX. Modernismo finales del siglo XIX, modernismo finales del siglo XIX y regionalismo principios del siglo XX. En Hispanoamérica hay que considerar pues que hay muchos movimientos más. De hecho, aquí si hablamos de Hispanoamérica, lo que nos hace hermanos, nos hace ser una serie de un conjunto de pueblos en común, es que todos hemos sido conquistados, invadidos por España, que hablamos el idioma y que hemos estado 3 siglos prácticamente bajo el dominio español. Eso ha generado mucha influencia española. Y durante buen tiempo los movimientos en Hispanoamérica eran simplemente copias de los movimientos españoles. Copiamos el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo. Entonces, la literatura hispanoamericana comienza a renovarse después de que nos hemos liberado de España y en particular después de que dejamos de copiar movimientos culturales y literarios españoles. Y eso pasa recién con Rubén Darío y el modernismo. Voy a buscar mejor la diapositiva. Entonces, listo. Si no ha habido ninguna pregunta de los románticos, vamos a los modernistas. Ya. El modernismo hispanoamericano, entonces, es el movimiento que nos corresponde para hablar de esta literatura novedosa que ya no sigue las mismas pautas de la literatura española, que representa el modernismo la independencia literaria, ¿no? Ya nos habíamos independizado políticamente, digamos, nos habíamos independizado a un nivel de poderío político, estatal, pero cuando hablamos de cultura, siempre pasa un poco más de tiempo, el modernismo sería como nuestra primera fase en la que no estamos para nada copiando modelos españoles. Todo lo contrario, más bien, el modernismo es un movimiento originario de Hispanoamérica que los españoles luego van a copiar. Entonces, hablamos de modernismo como un movimiento autóctono, originario de estas tierras. Nos toca primero señalar el contexto. El contexto es justamente este contraste, debemos entenderlo como este contraste entre los siglos de dominación española, como el siglo XVI, XVII, XVIII y comienzos del XIX, en que obviamente somos colonia española y hay mucha influencia de esa tradición, de esa cultura española. Y por lo tanto se siguen los modelos coloniales, a tal punto que muchas veces se copian los movimientos de España.
no, no se asimilan de otras culturas o de otros lugares, sino que estamos directamente influenciados por España. Y además muchas veces se copian, ¿no? O sea, no es que hay una creación muy original, sino que es básicamente una réplica de lo que pasaba en España en particular. Y por otro lado, tenemos que identificar que desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX va a haber mucha más modernización y eso contribuye, bueno, aparte que ya nos hemos independizado de España, nos llega mayor modernización, hay más independencia, hay esta noción de que se reproducen mucho más las obras de arte, se pueden vender los libros, se abaratan los costos de imprenta, se van a empezar a reproducir muchos más libros y va a haber mucha más gente que lee en Hispanoamérica, cosa que no pasaba en tiempos anteriores. Va a haber muchos más lectores en esta zona, o en esta zona del mundo, en este subcontinente. En ese contexto es que surge el modernismo hispanoamericano. Algunas de sus características importantes. La primera de ellas es que es un movimiento cosmopolita. Cosmopolitismo significa una mayor inclinación y un mayor interés por otras culturas que no sean la española. Por ejemplo, hay mucha afinidad, mucha admiración por la cultura francesa. Hay mucha admiración también por la cultura norteamericana. Tanto así que los escritores hispanoamericanos, muchos de ellos van a irse a vivir o a viajar por esos otros territorios. Ya no solamente eres ciudadano de tus tierras, sino que eres un ciudadano del mundo que quiere conocer muchos lugares. En particular, entonces, lugares como París o como Nueva York van a ser muy admirados, pero en general hay esta noción de, entonces, cosmopolitismo, conocer otros lugares y culturas. Eso no deja de lado que todavía hay un marcado interés por reforzar nuestra identidad propia. Entonces, se habla de un hispanoamericanismo también, porque el hecho de que quieras conocer, viajar o aprender de otras culturas, no significa que pierdan su identidad. Todo lo contrario, ¿no? Estos escritores van a reforzar la belleza de nuestra geografía, la fortaleza de nuestros pueblos que han sido colonia durante tanto tiempo y que ahora, pues tras reclamar la libertad, están creciendo, están fortaleciéndose, ¿no? Y siempre hay ese espíritu entonces también de unión hispanoamericana. Y por otro lado, se habla del sincretismo o la unión de ciertos aportes de la poesía moderna. Sobre todo cuando hablamos de sincretismo, sincretismo es pues esta unión, asimilación de dos o más corrientes que se unen. En este caso, dos importantes movimientos que se van a sincretizar o asimilar de manera conjunta son el parnasianismo, que es un movimiento francés, que justamente defendía la belleza, la elegancia por sobre otras cosas. Y otro movimiento importante es el simbolismo, que consideraba que el poema debía ser siempre musical y rítmico, rítmicamente hermoso, ¿no? Entonces la idea del poema como una partitura musical viene de los franceses, de los simbolistas en particular. Y junto con los simbolistas, los parnasianos, que implican elegancia, belleza, son algunos de los aportes que se asumen, que se
incorporan aquí en Hispanoamérica y que son bastante distintos, no opuestos a las ideas más tradicionales de la poesía anterior, que era la poesía española, que más bien se va a dejar de lado. Entonces, los aportes, si te das cuenta, hablamos de aportes de Francia, de Estados Unidos, pero ya no se, ya no se mira hacia España. Una de las características principales, probablemente la más saltante o evidente en este periodo, es el esteticismo. El esteticismo es la cualidad por la cual se busca la belleza, la dimensión estética, como dice así, o sea, aquí, o sea, las cosas, el lado bello de las cosas, ¿no? Esto puede ser la fauna y la flora del lugar, puede ser hablar de lugares grandiosos, de palacios, o hablar de piedras preciosas, de flores, de metales como el oro, la plata, etcétera, etcétera. Cualquier elemento en lo que se puede destacar la belleza y encontrar una belleza exaltada, ahí estamos hablando de esteticismo. Otro elemento importante para los modernistas es la búsqueda de belleza en otros lugares, ¿no? Sobre todo en espacios y tiempos lejanos. Entonces, cuando hablamos de exotismo, que es esta cualidad, estamos hablando de espacios y tiempos que no son los nuestros, pensando en que cuando hablamos de modernismo estamos hablando de Hispanoamérica, ¿no? Que es nuestro continente. Ya, ¿qué espacios son alejados? ¿Qué tiempos son alejados? En el tiempo se van hasta los griegos, te hablan de la cultura latina, de la cultura griega, los dioses, las diosas, la mitología, se van hasta tiempos antiguos. Se pueden ir también a los palacios medievales, ¿no? Para ir a tiempos también antiguos. Y si hablamos de espacios, ya se refiere más a otros continentes. No estamos aquí, sino en otro lugar. En la China, en la India, en el Japón. A todo ello nos referimos entonces con esteticismo. Con exotismo, ¿no? Esta búsqueda de belleza, pero ya en una realidad que no es la nuestra. Aquello que es atrayente, pero exótico, lejano, sería lo exótico. Son características bastante saltantes estas dos últimas que hemos visto en los poemas. Va a haber bastante esteticismo y bastante exotismo. El representante que es a la vez el iniciador de esos movimientos es Rubén Darío. Y Rubén Darío es el que abre, ¿no?, el camino a todas estas innovaciones en la poesía. Se le suele denominar el renovador de esta lírica hispanoamericana, de la poesía hispanoamericana, el iniciador y el máximo representante de la cumbre del movimiento. El libro que inicia este movimiento es un libro de Rubén Darío llamado Azul, que va a ser un libro de poemas y de cuentos que buscan la belleza, dice él, por sobre otras cosas, ¿no? De hecho, le preguntan por qué se titula Azul su libro, y él dice: porque azul para mí es el color más hermoso, es el color oceánico y firmamental, el color del mar y el color del cielo. Entonces, dicen, es el color más hermoso, es el color de la naturaleza, con todos sus tonos en el océano y en el cielo, ¿no? Hay un fuerte interés porque todo lo que se describa sea entonces cargado de belleza, de
color, de sensaciones. Y esa es una influencia de la literatura francesa, que también es una literatura que busca mucho la sensualidad, que los sentidos estén, ¿no?, motivados por la poesía. Yo tengo un color, tienes que imaginártelo con lo visual, ¿no? Si te digo una fruta o una flor, son estímulos que tienen colores, olores, ¿no? Son muy sensoriales. Y ya te había mencionado que está influenciado por dos movimientos franceses. Uno de ellos buscaba la belleza, justamente el parnasianismo, más que solo la belleza, la elegancia, ¿no?, el refinamiento. Y el otro buscaba la musicalidad, que es el simbolismo. Estos elementos los va a incorporar Rubén Darío a su poesía y a sus cuentos. Recuerda que Azul es un libro que tiene tanto poemas como cuentos. Y vamos a notar diferencias, son bien distintas estas dos creaciones, estos dos tipos de creaciones. Mientras que su poesía tiende a ser mucho más idealizada, tiende a tener más, por ejemplo, la idealización del amor y la naturaleza, ¿no?, que son todavía elementos románticos, elementos idealizables. Luego se habla de que hay rastros, rezagos, todavía algunos rastros de romanticismo en sus composiciones poéticas, pero no es lo único, no es lo central, porque aparte de estos rezagos románticos ya notamos el esteticismo que lo distingue, ¿no? En el romanticismo nosotros no veíamos tanta inclinación por el adorno, por la poesía muy esteticista, muy adornada, mucho más, digamos, trabajada desde ese aspecto. Los románticos tendían a la sencillez formal, habíamos visto, por ejemplo, en Becker, ¿no? En cambio aquí el tono es diferente. Si bien te habla de, por ejemplo, la naturaleza, vamos a ver que está orientada o enfocada desde otra perspectiva. Es un poema de Azul, ¿no? Es un fragmento de este poema. Te dice: en las pálidas tardes yerran nubes tranquilas en el azul. En las ardientes manos se posan las cabezas pensativas. ¡Ay, los suspiros! ¡Ay, los dulces sueños! ¡Ah, las tristezas íntimas! ¡Ah, el polvo de oro que en el aire flota, tras cuyas ondas trémulas se miran los ojos tiernos y húmedos, las bocas inundadas de sonrisas, las crespas cabelleras y los dedos de rosa que acarician! En las pálidas tardes me cuenta un hada amiga las historias secretas llenas de poesía, lo que cantan los pájaros, lo que llevan las brisas, lo que vaga en las nieblas, lo que sueñan las niñas. Entonces, hay una descripción, sí, de ciertos elementos de la naturaleza, pero están mucho más vinculados con cómo toda esa belleza, ¿no?, que puede rodear, ¿no?, están acompañados también de ciertos pensamientos o reflexiones sobre qué es motivo de la poesía, ¿no? Al final te dice, pues, me cuenta una hada amiga las historias secretas llenas de poesía. Entonces, todo esto que está alrededor, el canto de los pájaros, la brisa, la niebla, los sueños, son motivos líricos, son motivos propios de la poesía, de una poesía mucho más bonita, mucho más adornada. En los cuentos de Azul, porque también tiene cuentos, no solo es poemas, los cuentos son más bien un poco
más severos o más duros en su temática. Te habla generalmente de artistas abandonados, en la pobreza, en la miseria, algunos desheredados por sus padres, olvidados de sus amigos, o artistas incluso que llegan al suicidio, ¿no? Y la mayoría de los cuentos, entonces, hay esta noción del artista incomprendido, del artista que no tiene un lugar muy favorable en esa sociedad, ¿no? Que es la sociedad más materialista, una sociedad marcada por el dinero. Entonces, uno de esos cuentos que a nosotros nos toca mencionar es El Rey Burgués. El Rey Burgués es un cuento de Azul sobre un joven que es aprisionado en este palacio del rey. Se nos dice que estaba merodeando afuera del territorio del rey y los guardias lo han apresado pensando que podía ser pues un ladrón o alguien con malas intenciones. Entonces, ahora el rey tiene que decidir su destino, ¿no? Si lo deja al calabozo o lo mata o qué va a hacer con este pobre joven, que además está muy hambriento porque le comenta al rey que no come pues hace muchos días y que por eso se había acercado a Palacio para ver si es que al ver un lugar tan grande, ¿no? Y abundante, a ver si es que tenían la bondad de darle algún trozo de pan, ¿no? Pero bueno, los guardias lo han capturado. Y el rey le pide que le cuente un poco de su historia, ¿no? Cómo ha sido que ha llegado hasta ahí, qué es lo que venía buscando. Y el joven le cuenta que él es un viajero errante que va por muchos lugares conociendo pueblos y paisajes diversos, que se fue de su casa de que era muy joven a buscar la belleza, porque su propósito era buscar lo ideal, ¿no? Entonces buscar las cosas más hermosas de este mundo. Y así se ha ido buscando pues de pueblo en pueblo, ¿no? Él se define como un poeta y dice pues si yo iba a escribir poesía de la más bella y sobre las cosas más bellas, tenía que primero vivir y conocer las cosas bellas de este mundo. Así que me fui de viaje, he ido errando de un sitio a otro y cada tanto pues si me quedaba sin dinero o un poco corto, había alguien bondadoso que me podía dar un trozo de pan o ayudar de alguna forma. Y por eso es que me acerqué al palacio pensando que tal vez me podrían ayudar. Pero bueno, ahí está, ¿no? Está aprisionado ahora y el rey no sabe qué hacer con él. Entonces, le consulta a sus súbditos qué debe hacer con este joven que está, pues, al parecer sin rumbo y sin mayor oficio. Y le pregunta con más detalle también al chico qué cosa exactamente es ser un poeta, ¿no? Porque él dice que es un poeta. Y bueno, el chico se tiene a explicarle con mucho detalle y muy emocionado lo que es para él la poesía y la belleza y el ideal, ¿no? Pero el rey se aburre prontamente y le dice, bueno, entonces no tienes un oficio, no sabes realmente hacer nada, ¿no? Y la gente de la corte comienza a pensar junto con el rey qué cosas es lo que pueden hacer para darle un oficio al chico. Uno de los súbditos del rey le dice que podrían ponerlo pues de
tocador de música, ¿no? Pero no va a aprender ningún instrumento ni nada, sino que simplemente va a tener una cajita de madera que reproduce música automáticamente cuando le das vuelta a la manija. Entonces, así como un monito de circo, ¿no? Que tiene una cajita, le das vuelta a la manija, le das vuelta y hace música. Así lo van a tener al chico. Dice, cuando usted, su majestad, ¿no? Le dicen al rey, cuando usted salga de paseo en las tardes, camine por los jardines y por las plazas de afuera ¿no? del palacio, va a poder estar acompañado de la música que le plazca, siempre y cuando el chico lo acompañe unos metros atrás, ¿no? Para que no lo fastidie ni importune. Entonces, el rey decide aceptar y durante un tiempo de esa manera el joven queda así en palacio, prisionero, digamos, pero trabajando para el rey. Y por un tiempo pues está al menos bien o estable porque logra subsistir, tener alimento, pero rápidamente va a haber problemas porque comienza a hacer un poco más de frío y el rey pues ya no va a salir tanto como salía y el chico está pues con más frío, sin comida porque solamente le pagaban cuando tocaba para el rey y ahora no sabe qué hacer. Entonces un día ya no soporta más la comida y se va a ir se va a acercar al palacio mismo, ¿no? Y va a tocar en la ventana, pero pues va a ser en vano porque nadie lo escucha. Entonces dice, voy a tocar la caja suena más fuerte, la toco con cólera, con furia, y me van a escuchar. Y comienza a tocar cada vez con más fuerza, con más cólera para que lo escuchen, pero nada, ¿no? La gente adentro al parecer está con bulla, con música y no lo escuchan. Y el pobre joven entonces sigue tocando mientras comienza a caer la nieve. Y al día siguiente lo van a encontrar sepultado por la nieve, medio sepultado por la nieve y muerto pues de frío. Una vez que lo encuentran en esas circunstancias, simplemente se deshacen de él, ¿no? A nadie le importa mucho. Entonces es un tema bastante más crudo, digamos, que se va a incorporar en los cuentos. Va a ser esta noción ya de crítica social, de cómo se trata al artista. La situación del artista es una situación de rechazo, de maltrato en el mundo moderno, porque en el mundo moderno lo que importa es que hagas dinero, que produzcas algo, que generes algo que se pueda vender. La belleza o lo hermoso, ¿no? O lo ideal, como le llamaba el joven poeta del cuento, no sirve para nada dentro de esta mirada pragmática de la modernidad. Y además, los cuentos, no porque sean cuentos, no dejan de tener elementos poéticos, están contados con un lenguaje bastante bello, bastante lírico. Entonces son cuentos con elementos poéticos, esteticistas, no dejan de ser propios del modernismo, pero el mensaje de fondo sí es más severo, más crudo, y es un mensaje definitivamente más crítico, ¿no? De crítica social de la época. Este era el modernismo de Rubén Darío, entonces. Recordemos que estamos hablando del iniciador del movimiento y el máximo representante, de que esta poesía ya no sigue los modelos de España, sino que busca independizarse, ¿no? de
tantos años y siglos de dominio español, que ahora está buscando sus nuevos caminos, ¿no? Su renovación lírica. Después de eso, ya en el siglo XX, pasaríamos a lo que es regionalismo. Ya hemos terminado con siglo XIX, que era el modernismo aquí en Hispanoamérica, ¿no? Y después del siglo XIX pasaríamos al regionalismo. Y en las primeras décadas aparece esta modalidad de escritura que básicamente es una variante del realismo que habla sobre el campo. Diferentes regiones de Latinoamérica tienen diferentes zonas rurales, ¿no? Aquí en Perú tenemos los Andes, en Colombia el Caribe y en Venezuela el Llano. Entonces, sobre la región del Llano es que trata la novela de Rómulo Gallegos, que es un escritor venezolano. Veamos primero algunas características. Les decía, está muy influenciado por el realismo, es una variante del realismo, tiene descripciones, tiene minuciosidad, tiene objetividad, pero se orienta hacia lo propio, lo autóctono de cada región. Si hablas de un país con zona andina, los Andes. Si hablas de un país con zona llanera, el llano. Pero eso autóctono tiene que ver con el campo también, eso es importante. Como parte de la influencia del realismo, el regionalismo es omnisciente, o sea, tiene un narrador que conoce todo, que sabe lo que el personaje quiere, lo que el personaje oculta, lo que el personaje, lo que el personaje le motiva. Y ese narrador, al ser omnisciente, pues narra con detalle, ¿no? los sucesos. Les decía que este movimiento regionalista es un movimiento básicamente que habla del mundo del campo o del mundo rural. Entonces, por contraste, lo que ellos tratan de probar o de defender es que es necesario incorporar ciertos valores del mundo urbano, y cuando hablamos de valores del mundo urbano nos referimos principalmente a la educación, que se debe llevar esos valores, la civilización, la educación, al campo, en el que en este momento al menos habían altos niveles de analfabetismo, en el campo habían muchos problemas de, obviamente, pobreza, también falta de empleo o de empleo digno, y obviamente todo ello producido por una baja educación. Y otra cosa que también pasa en este contexto siglo XX es que hay muchos más lectores. Entonces, como dice aquí, hay un nuevo y creciente público urbano, o sea, hay muchos más lectores en las ciudades. Se publica mucho más, se lee mucho más y se difunde mucho más la literatura en las grandes ciudades de Hispanoamérica. Eso amplía mucho más, hace mucho más abarcador la difusión, ¿no?, de libros, las posibilidades de difusión de los libros hispanoamericanos. La novela que nos corresponde trabajar es Doña Bárbara, y Doña Bárbara plantea un enfrentamiento entre el hombre que vive en la ciudad y el hombre que vive en el campo. El hombre que vive en el campo generalmente tiene una serie de desventajas y por lo tanto el hombre que vive en la ciudad debe ayudarlo o educarlo. Ese es uno de los principios que aparece en la novela. Además, algo que se va a notar es que la naturaleza representa pues la barbarie, los instintos más básicos del hombre, el atraso también, ¿no? En la naturaleza, los hombres que viven en una zona más dominada por la naturaleza suelen
esos hombres suelen estar pues mucho más orientados hacia sus instintos o ciertos malos vicios o malos hábitos, ¿no? Cosas que no sucede tanto en la ciudad. Obviamente todas estas ideas son ideas de comienzo del siglo XX, ¿no? Que luego se pueden criticar, pero que en el momento se van a difundir bastante. Esta especie de dualidad entre la civilización y la barbarie. Sobre todo en una novela como Doña Bárbara, en que el personaje principal es una mujer, ¿no?, muy guapa y seductora, que a quienes seduce o a quienes puede engañar con sus encantos no es a los hombres de ciudad, sino a los hombres del campo, que son más propensos a dejarse llevar pues por sus instintos, ¿no? Entonces, una vez que ella los ha conquistado y seducido, logra incluso apropiarse de sus tierras, hacer estafas, malos tratos, salirse siempre con la suya a base de su seducción, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la novela pues representa a este personaje femenino como el personaje que además simboliza pues esa naturaleza sin límites, ¿no? Esa naturaleza, digamos, descarrilada, que hace que los hombres se salgan de sí y que por un poco de su atención o de su pasión puedan hasta perder sus tierras, puedan hasta verse sumergidos en la pobreza, ¿no? Porque ella los va a estafar y demás. Ahí tenemos esta noción, ¿no?, de ciertos hombres que son más propensos a sus instintos naturales que a otros. Entonces la naturaleza como algo que puede ser perjudicial si no está bien controlada o bien domada por el hombre. Y obviamente también están los problemas sociales. Algunos de ellos, el más importante ya te mencioné, es que los hombres del campo no tienen educación. Entonces, sin educación. Gente del campo que no tiene educación. Básicamente, pues, obviamente estos son, nuevamente, son arquetipos o ideas de comienzo del siglo XX, ¿no?, que luego se van a criticar y cuestionar, pero que son, digamos, dualidades que se presentan como para mostrar que es necesario llevar la educación al campo, ¿no?, que es necesario que también los hombres del campo accedan a la universidad y accedan a un conocimiento más formal. Y bueno, un problema social, ese primer problema social es el de la falta de educación en el mundo rural, y otro problema social también que se plantea pues es la de el abandono de ciertos sectores, ¿no?, que no tienen respaldo del Estado ni de las autoridades, que están básicamente desamparados. Otros problemas sociales también que aparecen son las estafas, las malversaciones de tierras y hasta el alcoholismo también. Doña Bárbara es una novela de 1929, considerando ese contexto, ¿no? Es que entendemos que se plantean las cosas así un poco como blanco y negro, dos oposiciones, ¿no? La civilización y la barbarie, el campo y la ciudad. Obviamente, todo esto es muy simplificado como para tratar de mostrar ciertas realidades o ciertos valores que se consideraban en la época lo usual. Y la representación de la naturaleza, justamente bárbara, desatada, es la protagonista, Doña Bárbara, una mujer muy hermosa y seductora, pero que es pues malvada y aprovecha sus encantos para
estafar y sacar provecho, ¿no? A los hombres que se dejan, pues, seducir por ella, que se dejan seducir y estafar por ella. Por otro lado, tenemos al personaje de Santos, que es pariente de doña Bárbara, ¿no? Que la familia va a mandarlo como para que ponga orden, porque la hacienda pues está descuidada, y Santos va a ir de la ciudad, que es donde él vivía. Además él es un hombre que estudiaba en la universidad, ¿no? Entonces hay toda esta noción de un hombre mucho más de ciudad, en contraste con los hombres del campo, ¿no? Entonces cuando llega va a encontrar, entre otras cosas, que una de los aspectos que ha descuidado doña Bárbara es la crianza de su propia hija, Marisela, que es una jovencita, ¿no? Que actúa por ratos como niña o por ratos, como le llaman, pues como un animalito del monte, ¿no? Que le gusta revolcarse en la tierra y pasar así a veces horas, que no ha aprendido a veces cuestiones básicas, ¿no? Como expresarse o a leer y a escribir. Y bueno, y su aseo, ¿no? Y todo ello entonces es porque no ha tenido ni madre ni padre que la críen adecuadamente y no ha recibido una educación adecuada. Y Santos se va a encargar de, digamos, resarcir ese daño que le ha hecho doña Bárbara, ¿no? Su propia hija. En este enfrentamiento entonces entre los personajes centrales, notamos una dimensión alegórica, o cómo cada uno de estos personajes no son solamente personas, sino que son la alegoría o el símbolo de algo más. Doña Bárbara es la representación, como te mencionaba, pues de esta incivilización, de esta naturaleza descarrilada que sería la barbarie. Y Santos sería más bien la civilización, la educación, que además, como le lleva a ello a Marisela, a la joven Marisela, la va a regenerar o a educar, ¿no? Marisela sería esta simbolización del encuentro entre la naturaleza y la civilización, cuando la civilización logra imponer la educación y la cultura por sobre la barbarie sola, ¿no? Entonces Marisela pues representa esa barbarie regenerada, ¿no? De haber sido una niña y jovencita en el abandono a ser una mujer que aprende modales y a cómo llevar la hacienda y se educa. Y hasta el personaje de Mr. Danger, que es un personaje más secundario, representa también algo más, es un personaje norteamericano, ¿no? Que también es estafador, también es malvado y representa el peligro de los yanquis, el peligro de los que quieren quitarte las tierras, ¿no? Que es el peligro también que había respecto a Estados Unidos. Entonces la novela es una novela de tipo realista, con narrador omnisciente, orden cronológico o lineal, y hay personajes que hablan con el habla popular, como Marisela, que habla con jergas, con palabras pues muy propias de lo coloquial, de alguien que no tiene pues mayor reparo en usar palabras, digamos, informales, inapropiadas. Y por otro lado, los personajes que hablan de manera más culta o más alturada, que sería Santos, por ejemplo. Cuando Santos se encuentra por primera vez con Marisela, Marisela lo quiere botar, ¿no? Porque está incómoda, fastidiada, porque este señor le quiere enseñar todo, o le diga que lo que hace pues está mal, ¿no? La esté observando. Entonces ella le recrimina y le dice, ¿hasta cuándo va a estar ahí?
pues, gruñó Marisela, ¿por qué no se acaba de ir? Eso mismo te pregunto yo, le contestó Santos, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Ya es tiempo de que regreses a tu casa. ¿No te da miedo andar sola por estos lugares desiertos? Guau, le contesta Marisela. Guau, ¿y por qué voy a tener miedo? Pues, ¿me van a comer los bichos del monte? ¿Y a usted qué le importa que yo ande sola por donde me dé gana? ¿Es acaso mi taita, pues, para que venga a regañarme? ¿Qué maneras tan bruscas, muchacha? ¿Es que ni siquiera te han enseñado a hablar con la gente? ¿Por qué no me enseña usted, pues? Y otra vez la risa sacudiéndole el cuerpo, echado de bruces sobre la tierra. Entonces, Marisela tiene estas palabritas, ¿no? Que denotan un habla mucho más informal, un habla mucho más popular también, incluso incorpora, ¿no? Palabras como taita o simplemente pues la repetición del pues, ¿no? Que le da ese tono más popular, la muletilla, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar ahí? ¿Por qué voy a tener miedo, pues? ¿Por qué no me enseña usted, pues? Entonces, son ciertas marcas, ciertas pistas de un lenguaje mucho más popular que no, de alguien que no ha pasado por el colegio, ¿no? En la novela, ¿no? Alguien que no tiene una educación formal y que eso se ve transformado y cambia radicalmente después de que Santos la va a educar. Y hay toda una transformación, ¿no? Desde cómo se viste, cómo habla, hasta su aseo, ¿no? Porque se nos dice que siempre andaba cubierta de tierra, pero luego ya se comporta más, digamos, como una chica de ciudad, ¿no? Entonces, con esos contrastes y con esas representaciones, es que Rómulo Gallegos plantea la necesidad de que los valores de la ciudad, sobre todo la idea de la educación, creo que es lo central que se trata de defender, ¿no? Que esos valores, que esas enseñanzas que solamente estaban concentradas en la ciudad, en ese contexto, comiencen a llegar a zonas más rurales. En la novela es el llano venezolano, pero en general, ¿no? Las zonas que no habían recibido pues educación en diferentes lugares de Latinoamérica, eso pasaba también, ¿no? Esa brecha de educación o de falta de educación con los Andes o con el Caribe, con otras zonas rurales de Hispanoamérica. Entonces, listo. Con ello tenemos cubierto lo que sería Hispanoamérica. Hemos llegado hasta Hispanoamérica, me parece que la próxima semana ya pasaríamos a peruana. Si ya nosotros nos quedamos aquí en Hispanoamérica, no creo que no vemos boom. No. Pasamos a literatura peruana entonces y vemos allí sí más obras, un poco más de obras y de movimientos. Otra cosa importante es que ya en la semana 5, un par de semanas más, comenzamos a ver Crimen y Castigo, que sería la novela que vamos a analizar. Entonces les pediría, como todas las semanas, que tomen una captura de las claves de esta semana. Siempre deberían revisar las preguntas del cuadernillo, responderlas y contrastarlas con estas claves después de que las han respondido. Y cualquier consulta siempre las pueden hacer por el chat, cualquier duda o inquietud que tengan. Listo, ya, si ya tomaron la captura, perfecto. La próxima semana entonces pasamos a literatura peruana. Cuídense mucho, gracias por su atención, por su tiempo, cuiden su garganta. Hubo un punto en la clase en la que me dio ataque de tos, así que encima que te da tos, te da paranoia, tienen que tener cuidado. Nos encontramos la próxima semana. Espero que solo haya sido falta de agua
y que ustedes también estén bien, ustedes y sus familias. ¿Ya? Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao chicos.